En este contexto también la economía argentina se tiene que reordenar. Hay sectores que están más complicados que otros, hay otros que se empiezan a recuperar y empiezan a tener una baja de manera directa. Hay un enfriamiento de la recuperación de la industria metalúrgica en Córdoba y es un dato que preocupa. Ezequiel Potvärzik, que es el presidente de la Cámara de Industriales Metalúrgicos de la ciudad. Ezequiel, ¿cómo estás? Bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes Ezequiel y buenas tardes a la audiencia. Muchas gracias por la invitación. Por favor, gracias a vos por el tiempo, sabemos que tenés agenda apretada. ¿Qué ha pasado con la industria, ¿no? Ha tenido un repunte, después una baja, ahora hay un enfriamiento. ¿Cuál es la situación? Bueno, yo voy a hablar un poco en cuanto a la industria metalúrgica se refiere, que es lo que a nosotros, digamos, nos compete. La industria metalúrgica es muy amplia, los distintos sectores, y no todos los sectores tuvieron repunte. De hecho, hay sectores que la han pasado muy mal y la siguen pasando muy mal, como es el caso de las fundiciones, por ejemplo. Por ahí las empresas o los sectores que más repuntaron y que menos han sufrido esta crisis, el sector de la maquinaria agrícola, y por ahí el otro sector es el de carrocerías, que fue el primero que empezó a repuntar, digamos, y que mostró los mejores indicadores. Sin embargo, bueno, en este último mes parecería que esos indicadores ya no muestran los mismos índices de crecimiento que venían mostrando, al menos en el primer trimestre y parte del segundo trimestre. ¿A qué atribuyen las causas? Bueno, en realidad las causas son muy diversas. Yo creo que la economía general del país es la principal causa y que no tenemos un plan económico cierto, al menos no se conoce. El presidente y su grupo, fundamentalmente el grupo económico, digamos, del gabinete económico, no presenta cuál es su plan económico que va a llevar adelante o que está llevando adelante. Lo único que presenta lo único que dice es que va a intensificar el recorte para que las cuentas del Estado cierren, continúa con el déficit cero y bueno, y no más que eso, y en principio hace todo lo posible, o aparentemente está haciendo todo lo posible para mantener el dólar estable. Con, digamos, de la boca hacia afuera, un aparente dólar libre, o intentan mostrarlo de esa forma, pero que evidentemente no es tan libre. Solo basta ver las últimas medidas económicas, cómo cambió las condiciones de la economía de la semana pasada cuando aumentaron las tasas de interés, al notar el menor índice de que por ahí el dólar podía empezar a subir. ¿Cuál es la circunstancia de los trabajadores en este contexto de crisis? Los trabajadores en general no la están pasando bien como el resto de la sociedad. Desde las pymes y fundamentalmente las metalúrgicas, somos conscientes de eso, pero también somos conscientes de la crisis que está atravesando la empresa o las empresas en general. Y hacemos todo el mayor esfuerzo de mantener los puestos de trabajo. De hecho, yo creo que las pymes siempre intentan a cualquier precio mantener los puestos laborales y mantener su cantidad de trabajadores, digamos, porque somos conscientes que nos cuesta mucho conseguir trabajadores y capacitarlos, por eso es que hacemos todo lo posible para mantenerlos. Además que una pyme no deja de ser una gran familia. En la pyme nos conocemos todos y en general los hijos de los dueños de la pyme va al mismo colegio que va el hijo del trabajador. Entonces, bueno, somos conscientes de ese esfuerzo y los trabajadores también son conscientes de ese esfuerzo, por eso hacen el sacrificio que hacen. Cuando, por ejemplo, en el caso metalúrgico, seguimos todavía sin un nuevo
o sin aprobar, digamos, las nuevas paritarias, que en principio se habían acordado entre la parte empresaria y la parte gremial, Sí. y que bueno, y que desde el ministerio usaron algunas herramientas o algún artilugio para no aprobarlo, digamos, y que no se pusiera en práctica. Me quedo pensando en un tema que me decías, el costo de la capacitación de los empleados, ¿no? Empleados calificados, que también en estos contextos uno trata de contener y de retener por lo que significa, más allá del capital humano, por la formación y la inversión también que tienen en la industria, ¿no? Sí, la verdad que sí. Lo que cuesta formar, lo que cuesta conseguir personal para la industria, personal fundamentalmente técnico. No nos olvidemos que desde hace ya unos cuantos años, en la década del 90, se decidió y se comenzó con la destrucción de los colegios técnicos, de la educación técnica, y que bueno, eso, digamos, trae aparejado que es muy difícil conseguir técnicos. Y bueno, y por ahí más difícil todavía capacitarlo a la persona o al trabajador que no es técnico para que cubran puestos de trabajo de técnicos. Claro, claro. Y te iba a consultar sobre lo otro. Paritarias, no hay ningún tipo de novedad, ¿no? No hay ninguna información. Bueno, como te decía, las paritarias entre, digamos, la Cámara Sectorial o nuestra Cámara Madre, que es ADIMRA, que es la que en general negocia las paritarias con la UOM, se llegó a un acuerdo entre el sector empresarial y el sector obrero, pero bueno, todos esos acuerdos, esas paritarias las tiene que homologar el Ministerio de Trabajo y bueno, no fueron homologadas. Así que estamos ahí en un stand-by viendo qué pasa y cuándo, digamos, se ponen en práctica ese nuevo acuerdo. Claro, en virtud de justificativo el número inflacionario, ¿no? Estaba por encima de ese número. Exactamente. Bien, ¿y qué hacer, no? Uno tiene el diagnóstico de la circunstancia y la situación que se vive, ¿no? En nuestro país y con las cartas que estamos jugando. ¿Qué es lo que se puede hacer desde las cámaras? ¿Cómo se puede trabajar? ¿Hay posibilidades de diálogo? ¿Hay planes alternativos? Yo creo que las posibilidades de diálogo con el gobierno nacional son muy pocas, o por ahí, digamos, nos podemos sentar y juntar a dialogar, pero no muestran intenciones de que ellos vayan a cambiar su rumbo. Han definido claramente cuál es la política que llevan adelante y creo que están dispuestos a todo para llevarla y para continuar en ese camino. El rumbo es tratar de seguir acomodándonos, seguir reestructurándonos y en muchos casos reconvirtiéndonos para buscar, digamos, un sector o un producto o un servicio que nos permita subsistir. Claro, claro. El elemento de importaciones ha pegado fuerte, ¿no? En varios sectores de la economía, también con el ingreso de maquinaria agrícola usada es otro de los efectos. ¿En la industria metalúrgica tienen algún efecto directo respecto a este tema? Bueno, a ver, la maquinaria agrícola, digamos, es parte de los productos de la maquinaria agrícola, del sector metalúrgico. Claro. Sin embargo, no perdamos de vista que el sector de la maquinaria agrícola es uno de los que más ha repuntado en este último tiempo, digamos, con lo cual no sé, o al menos yo no estoy viendo que le pegue tan fuerte todavía estas nuevas medidas. Sí creo que le está pegando fuerte, que le va a pegar fuerte a todo lo que es la parte automotriz, el hecho de la apertura de las importaciones, sobre todo de automóviles, va a ser duro para la industria automotriz local. Y para toda la industria autopartista, digamos, claro, los que proveen a las terminales de fabricación de automóviles. Claro. Pensaba,
casi utópicamente la alternativa y la posibilidad de generar políticas largoplacistas, ¿no?, en nuestro país, porque todos los rubros de alguna manera están siendo golpeados por los cambios y los vaivenes económicos, pero lamentablemente es un efecto que se va repitiendo cada 4 o cada 8 años en la Argentina. Es difícil proyectar de esa manera, ¿no? Yo te diría que es casi imposible pensar a un mediano plazo. Yo te llamaría a pensar o analizar la situación que nos pasó, digamos, esta última semana, por ejemplo. Se estaban estirando la cadena de pagos, por ejemplo. Sí. Y muchas veces las empresas, en el afán de mantener el nivel de producción, aceptaban plazos de pagos mayores y bueno, ya lo tenían como dentro de un costo, digamos, o dentro de un costo a absorber, un costo más, el tema de la negociación de los valores o de los cheques con las entidades financieras, claro, o con los bancos. Y bueno, uno empieza a trabajar de esa forma, se empieza a acomodar de esa forma, y de un día para el otro, o de una semana para el otra, que cambian las condiciones, en donde cambian, por ejemplo, las tasas que van a manejar en la negociación de los valores al doble o el más del doble. Entonces, lo que ya hicimos y las ventas que ya hicimos ya quedan descolocadas frente a las nuevas condiciones. Ya lo que por ahí pensábamos que los números nos iban a cerrar y a lo mejor teníamos algo de rentabilidad, pasamos a tener rentabilidad negativa. Claro, no nos olvidemos que en muchos de los casos uno le pasa los plazos o prolongar los plazos de pago a nuestros proveedores, pero a nuestros empleados no le podemos, claro, estirar el plazo de pago de sus haberes. Entonces esos valores los tenemos que monetizar para pagar los sueldos. Claro, claro. Sueldos y cargas sociales, porque la AFIP, digamos, tampoco nos perdona, ¿no? Sí, sí. Perdón, el ARCA ahora. Sí, el ARCA, claro. Hay una mirada muy hacia afuera, pero difícil de encontrar solución con conflictos históricos de la Argentina, cargas sociales, la carga impositiva, que es realmente enorme. Agradecerte, Ezequiel, el tiempo por este análisis y reflexión respecto a lo que pasa con la industria de los metalúrgicos y este panorama. Gracias por el tiempo. Bueno, muchas gracias a vos por la invitación y gracias a todos por permitirme expresarnos y comentar un poco nuestra realidad. Muchas gracias, saludos. Gracias, buenas tardes.